Bienvenidos a Expresando Salud, este espacio donde potenciamos tu salud física y mental, siempre conversando con un especialista sobre alguna patología. Hoy voy a conversar con la doctora Aixa Díaz. Ella es médico internista, también es gastroenterólogo y nos va a hablar sobre la enfermedad celíaca y la diferencia con los intolerantes al gluten o incluso los alérgicos al gluten. Así que si has escuchado este tema, si quieres saber la diferencia, y las herramientas que nos va a brindar. Entonces, este podcast es para ti. Te invito a que le puedas dar like, a compartir la información con esa persona que piensa que podría ser celíaco o que está atravesando una intolerancia al gluten. Vamos a hablar desde qué es el gluten hasta todas estas patologías que se han originado y que cada vez van además en aumento. Así que presiona esta campanita para que no te pierdas ningún episodio. Sin más preámbulo, comenzamos Expresando Salud. Aixa, bienvenida a este espacio. Gracias por tu tiempo y desde ya vamos a diferenciar. ¿Es lo mismo una enfermedad celíaca a la persona que es intolerante al gluten? ¿Cómo estás? No es lo mismo eh, lo que sería una enfermedad celíaca o una sensibilidad al gluten no celíaca. Ok. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca es una patología autoinmune, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que el paciente entra en contacto con el gluten, lo que ocurre es una inflamación crónica del epitelio intestinal, ¿ok? A diferencia de las sensibilidades al gluten, que tienen manifestaciones clínicas, puede ocurrir una inflamación, pero esto no es crónico, no es transito, no va a generar problemas en nuestro sistema inmunológico como tal que va a atacar a nuestro epitelio. Y esa es la diferencia principal entre estas dos patologías, ¿ok? Ok, a ver si entendí. Entonces, en la enfermedad celíaca hay hay daño en el intestino, no solamente Ese, inflamación, sino progresivamente puede existir daño si no lo ataco a tiempo o no y hago el ese diagnóstico es, a tiempo. esa es la característica Ok, principal. Nosotros en el intestino, sobre todo en el intestino delgado, tenemos unas vellosidades intestinales que son las que se claro. encargan de la absorción de los nutrientes, de la absorción de los alimentos. Ok. En la enfermedad celíaca, estas vellosidades intestinales se destruyen por completo. Mm, Hay diferencia en la sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Por qué? Porque aquí no ocurre esta reacción inmunológica que ataca al claro, epitelio. ¿Ok? entiendo. O sea, simplemente que soy intolerante al gluten y mi organismo lo manifiesta con una inflamación, pero más allá Cuando, de eso no va a pasar más nada. exactamente, cuando nosotros hablamos de patologías relacionadas con el gluten, podemos tener tres entidades clínicas. Ok, Uno es la enfermedad celíaca, que sería lo más grave. Podemos tener la sensibilidad al gluten ok. no celíaca, ¿ok? O podemos tener una alergia al gluten. Son tres entidades clínicas y tres entidades que tienen características diferentes. Claro, ¿y cuál sería la Y se diferencia entre la manifiesta. alergia y la sensibilidad? ¿Por qué? Porque la alergia es algo que yo compruebo serológicamente. Yo pienso que el paciente puede tener síntomas, malestar, distensión abdominal o dolor cuando come algún tipo de alimento y yo le pido a él, más para su diagnóstico, Ujú. un perfil serológico. Sí, le hacemos una muestra de sangre y vemos si hay algún tipo de alergia que nos demuestre serológicamente y si está allí el gluten, perfecto. Este paciente lo podemos clasificar como una alergia alimentaria al gluten. En el paciente con sensibilidad al gluten, este es un paciente que se hace más un diagnóstico por descarte. Tiene Entiendo. síntomas similares a los pacientes con enfermedad celíaca, pero que histológicamente yo les he hecho una endoscopia y he descartado lo que serían las alteraciones del Entiendo. intestino, alteraciones de esas vellosidades intestinales. Además Perfecto. que cuando hago otras pruebas inmunológicas salen negativas. O sea que si hablamos en clínica, cómo se diagnosticaría la enfermedad, pues pueden compartir manifestaciones clínicas, pero el diagnóstico es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Wow. la enfermedad celíaca es mucho más agresiva, una patología crónica que va a tener manifestaciones extraintestinales y que si no nosotros no actuamos, el paciente puede derivar en bastantes complicaciones. Ok, entiendo. Entonces, aquí lo más importante de un paciente es hacer un buen diagnóstico.
es la clave. obviamente con el especialista. Entonces, para determinar alergias es la serología, es decir, es en sangre y la endoscopia, ¿cierto? Sí, la endoscopia es muy importante. Muy bien. Yo diría, cualquier Ah, paciente que tenga, una vez que se haya estado en contacto con, por supuesto, todos hemos tenido alimentación con gluten siempre desde sí, pequeños. desde que Y nacemos. desde que nacemos, exactamente. Una vez que ya comenzamos la lactación o la alimentación complementaria, ya todos estamos teniendo contacto con gluten. Y además hay niños que incluso presentan estas manifestaciones y hay que pensarlos. También es una patología que se ve muy frecuentemente en pediatría. Pero Pero sí, entonces pero cuando eso ha una persona aumentado, Aixa, ha porque aumentado, antes pudiese decirse que ha no, aumentado, pero sí, también está muy relacionado al factor genético. Ujú. ok. Va de la mano. De hecho, no podemos tener una enfermedad celíaca si no hay un predisponente genético. Oh, eso sí no lo sabía. Porque claro, yo Ujú. veo también a niños que son intolerantes en el crecimiento, pero ya en la adultez ya se les quitó. ¿Eso puede pasar? Sí, pero porque estos no son niños celíacos. Pueden Claro. haber sido alergias alimentarias o otras Mm, patologías que se puedan haber confundido, no se haya hecho un diagnóstico específico. ok. Entonces, ahí es muy importante la astucia del clínico investigando esta patología, Claro, pero sí debe. ¿qué sucede en el adulto que toda su vida comió gluten y de repente se hizo intolerante? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué sucede esto? Es bien, ese es un tema bien importante y que genera de verdad, a ver, complejidad tanto para el médico como para el paciente, porque el paciente siempre va a referir, pero es que yo antes estaba perfecto, Yo pero es siempre he que yo comido antes esto. podía comer esto y ahora lo como y me cae terrible, me hace sentir mal. Sí, bueno, esto es un paciente que nosotros debemos descartar otras patologías, no siempre pensar en esta de entrada. Porque Ok. este es un paciente que uno pensaría más una sensibilidad al gluten y no va a ser un paciente celíaco, porque el paciente celíaco muy probablemente ya haya tenido estos síntomas previamente, a menos que esté iniciando con la enfermedad, que se esté iniciando el diagnóstico. Ok. Si estamos pensando en que es una sensibilidad al gluten, pues va a presentar los síntomas característicos, evacuaciones líquidas, distensión abdominal, dolor abdominal, molestias. También pueden hacer incluso a veces estreñimiento, fatiga crónica. Ok. Este paciente, pues uno tiene que pensar en otras patologías también para descartar, como sería un síndrome de intestino irritable o, Ok. por Una ejemplo, bacteria. dispepsias funcionales, Ok. infección por Helicobacter Eso, pylori, pylori. un trastorno de malabsorción intestinal, por ejemplo, a los glúcidos o a Mucho. lípidos. Entonces, son muchas patologías que hay que descartar, Ok. pero no es algo que uno no puede hacer, uno de una vez va sospechando. Claro. Además que es fácil también a veces hacer en estos pacientes pruebas terapéuticas con suspensión del gluten por unas semanas y reintroducción del mismo a ver cómo se siente el paciente. Y esto es una de las características para nosotros sospechar de la sensibilidad al gluten. Claro. Wow. Sí, bueno, algo pasa en nuestro organismo definitivamente que nos hace después sensible a esto y hoy en día cada vez hay más conciencia y alimentos sin gluten y etiquetas que te dicen, bueno, por aquí estoy bien y por acá no. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos ya cuál de los tres es, si es enfermedad celíaca o es intolerancia o es alergia. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Solamente dejar de comer gluten estas dos últimas o hay algo adicional o hábitos que pueda incorporar el paciente para mejorar? Fíjense, eso es una muy buena pregunta. En un paciente en el que tenga una enfermedad celíaca es suspensión de por vida del gluten, Ok, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente al ingerir el gluten, él va a hacer de una vez la reacción inmunológica que va a lesionar su intestino claro, y va a desencadenar estos síntomas. Entonces, es un paciente que de por vida no debe consumir gluten. claro. En los pacientes con sensibilidad al gluten, ellos tienen un poco más de tolerancia a estas partículas de gluten y pueden consumir pequeñas porciones muy, muy limitadas sin desencadenar síntomas. Hay que ver qué tan sensible es el paciente. Nosotros podemos ir probando. Bien, Y bueno, en estos pacientes, pues uno pudiese decirles
qué tanto pueden tolerar, qué no. Vamos a ir probando. Y en las alergias alimentarias, pues también se recomienda que sean pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades. La mayoría de los alimentos que no contienen gluten tienen menos de 20 partes de gluten, entonces son aptas para este tipo de pacientes. Y Claro, todos están rotulados. Es muy importante cuando se procesan esos alimentos, cómo los realizaron para que claro, no se hayan contaminado de ningún claro, no tipo. hay un cruce Y allí. vienen especificados en sus etiquetas. Ok, ¿algún tipo de fármaco con esto o es simplemente alimentario? Nosotros pudiésemos en los pacientes, cuando estamos iniciando, además de la suspensión del gluten, administrarles probióticos Claro, y tratamientos complementarios, por lo menos en los pacientes en los que ya han hecho manifestaciones extraintestinales. En un claro, paciente celíaco, ¿no? Por ejemplo, ellos pueden hacer disminución de lo que sería la absorción de la vitamina B12 o del ácido fólico, entonces pudiésemos complementar con estos suplementos claro. para mejorar lo que sería pues su dieta y que mejoren estos síntomas extraintestinales. Además que algunos pacientes por la mala absorción que han hecho pueden también hacer hipoalbuminemias, que es un descenso de sus niveles de proteína. Entonces nosotros allí podemos, de acuerdo a los resultados paraclínicos, poder estudiarlos y aportarles lo que requieran. Ahora, que vayamos a hacer un tratamiento mucho más eh, prolongado o Elaborado. un tratamiento más exhaustivo que suspender el gluten, no, porque es que su fisiopatología está basada en el gluten. A No, qué veces hablamos, yo interesante. quería mencionar algo que a veces hablamos mucho del gluten y las personas no saben qué es el gluten. Muy bien, tienes toda Y la razón. entonces, pues a mí me gustaría explicarles qué es el gluten. El gluten es Explícanos. lo que son proteínas de los cereales, ¿sí? Que pues se clasifican como gluteninas y prolaminas. Este gluten viene ¿de quién? De la cebada, del trigo, puede estar muy relacionado, pero no es específico, de la avena y del maíz, ¿ok? Pero el Mm. maíz no genera y no comparte las características con el gluten. Por eso es que los pacientes celíacos toleran muy bien la Claro, harina de maíz, que es claro. nuestra harina, por ejemplo, Estrella. para arepas. Y Ok. ellos toleran perfectamente este alimento. Pero a diferencia, el trigo y la cebada sí van a ser los que generen estos problemas, ¿ok? Y el trigo, su principal compuesto es la gliadina. Ella es la que va a ser la protagonista en toda la reacción inmunológica de la enfermedad celíaca. Claro, no entiendo. Yo pensé siempre que era solo el trigo. No sabía que la cebada también podía tener un componente Sí. de Ujú, gluten. Wow. ¿Y la avena? sí. Entonces no, La no, avena, es como el maíz. hay, pa- hay pacientes que tienen enfermedad celíaca y son intolerantes también a la O la avena. avena, o sea que hay que Y hay tenerla con otros, cuidado. y hay otros que toleran la avena perfectamente sin problema. Pero Mm, entonces hay que tener cuidado claro. en el paciente que se diagnostica a ver Ujú. qué tipo, que si la tolera o no la tolera, porque es más fácil que se contamine. Claro, y sin saber, pero no estoy tomando gluten y resulta que la avena era parte Eh, de, y eso es lo que le estaba haciendo daño, parte del gluten. Ok, exacto, por eso cuando iniciamos el tratamiento también suspendemos avena. Y después bien, la reintroducimos a ver si la pueden tolerar. perfecto. Wow, entonces aquí en este tema, doctora, lo más importante es el diagnóstico, Es la clave, es es la la clave, es clave. fundamental. ¿En qué momento el paciente debe acudir con el especialista? ¿Cuáles son los síntomas que me tienen que decir a mí? Yo necesito un diagnóstico ya y no dejarlo pasar. Bueno, este es un paciente que va a tener evacuaciones líquidas a repetición. Ok, Lamentablemente, la mayoría de los pacientes con enfermedad celíaca van a hacer evacuaciones líquidas, dolor abdominal, ok, distensión abdominal, eh, hacen como poca absorción de algunos alimentos y es lo que desencadena los síntomas, claro. flatulencias y molestias. Sobre todo que esto no sea un episodio, ¿no? No es que alguien porque, ay, hoy comió pasta y se sintió distendido y se sintió mal, y pudo haber tenido unas evacuaciones líquidas, ya crea que puede tener esta enfermedad. No, esto es algo que
una vez que inicia, se va a hacer recurrente. El paciente come pan, se siente terrible. El paciente suspende el pan, está chévere. Bien. Una Ok. vez que empiecen a presentar estos síntomas, deberían acudir a la consulta, porque el paciente no va a diferenciar en su casa si él tiene una sensibilidad al gluten o si él tiene una enfermedad celíaca o si tiene una Una alergia alergia. alimentaria. Esto es muy difícil. Allí es en la consulta donde nosotros vamos a poder hacer un plan, porque todo paciente con estos síntomas debe descartarse es la enfermedad celíaca de entrada. Ya Claro, lo que es lo más otro grave. quedará por ser lo más grave. Ya lo otro quedará como un diagnóstico de exclusión. Si buscas comodidad y atención integral para tu salud, en el Centro de Especialidades Anzoátegui tienes todo en un solo lugar para tu bienestar. Son 53 años en donde la seguridad, la tecnología y la confianza van de la mano con la excelencia médica. Wow, ok. Bien, ahora vamos para poder cerrar y englobar este tema. ¿Hay alguna manera de prevenir esta enfermedad celíaca o esto No hay simplemente manera. pasa y pasa? A ver, la única forma que nosotros pudiésemos como tal, y no es que es prevención, Ujú, porque si nosotros tenemos un factor genético predisponente, claro, además de consumir gluten, y tenemos ya la lesión intestinal por la reacción inmunológica, no hay nada que vaya a frenar a nada, la enfermedad. es Pero lógico. sí que se puede investigar eh, la parte genética de los hijos de padres con enfermedad celíaca. Y Muy nosotros bien, le podemos hacer una prueba un poco más compleja, una prueba genética, en la cual vamos a determinar, pues, lo que sería la expresión de un antígeno leucocitario humano y si está positivo, pues nosotros sabemos que este es un paciente que una vez que pudiese tener contacto con el gluten, pudiese desencadenar la enfermedad. claro, Como hay entiendo. pacientes que la pueden tener positivos y no desencadenan la enfermedad, Qué bien. es allí difícil y de poder Claro, determinarlo. pero igual atención, las personas que genéticamente tengan este tipo de antecedentes en sus familias, Ya desde niños, ellos desde niños son pacientes que si padres supervisión. con enfermedad celíaca, ellos desde pequeños van a estar en control con gastroenterología pediátrica Exactamente. para Sí, irlos vigilando, ver cómo nos toleran los alimentos cuando inician la alimentación complementaria. perfecto. Gracias, doctora. Recomendaciones finales para este tipo de pacientes que ya tienen alguno de estos tres diagnósticos para vivir una vida plena y que esto no sea un impedimento en su día a día. Yo creo que la primera recomendación que les daría es no asustarse. Ok, ¿Por qué? Porque a veces cuando uno le dice a un paciente, mira, esto puede ser una enfermedad celíaca, a veces estos pacientes claro. piensan que no hay alternativas, Ujú, que cómo van a hacer si todo contiene gluten, que yo no me voy a poder alimentar, ya mi vida cambió claro. y mi dieta ahora va a ser una dieta completamente restrictiva. Yo les diría, lo primero es no asustarse porque actualmente tenemos muchísimas herramientas y muchísimos alimentos libres de gluten Así es. y alternativas verdaderamente, por ejemplo, hacia la pasta que podemos consumir, pasta de arroz, De todo, de tenemos quinoa he visto. diferentes, sí, hay diferentes tipos de harina y hay más opciones, a Ujú, diferencia de antes que pues un poco más limitado, ¿no? sí, Lo segundo sería que se van a tener que apoyar en la consulta con su gastroenterólogo, siempre. ¿sí? Para Especialista. poder hacer el diagnóstico adecuado y que una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de enfermedad celíaca, allí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos, para que se haya presentado la enfermedad tiene que haber una lesión intestinal. Y Ujú, este paciente debe estar en seguimiento endoscópico con tomas de biopsia del intestino delgado para que nosotros nos aseguremos que la enfermedad va lo más limitada posible y que ese daño intestinal no se extienda. Entonces, bueno, que ¿cada hagan cuánto un debe buen. hacerse ese chequeo? Al principio se hará una endoscopia inicial cuando se está diagnosticando, después a los 6 meses, después a los 12 Bien, meses. Y está muy bien. después, ya cuando el paciente ya está, pues, un paciente diagnosticado, tratado, nosotros deberíamos hacerle una endoscopia anual, Anual. ¿ok? Hay pacientes que se saltan la del año, se hacen cada 2 años, pero eso sería lo importante. Sobre todo va a depender de sus síntomas también, Claro. de cómo lo ¿Cómo está se manejando. sienta? Claro.
Entonces, hacer un buen equipo con su gastroenterólogo va a ser fundamental. Muy bien. Y la tercera recomendación que yo les daría, que cuando vayan a hacer su mercado, que cuando estén comprando los alimentos, revisen las etiquetas. Ok. Revisen las etiquetas siempre buscando que tenga la insignia gluten free, que esta insignia es la que le garantiza al paciente que se está comiendo un alimento que tiene las partes menores de este derivado, ¿ok? Muy Del bien. gluten. Wow, qué importante es aprender a leer todas las etiquetas de todo lo que Sí, consumamos en a nuestro veces día a pensamos, día. a veces pensamos que algo es gluten free y Mm, verdaderamente no lo es, ¿ok? es cierto. Sí, que es que puedo tener algo de yuca, que Sí, esto es de yuca y cuando volteo, pues tiene algunas trazas o de exactamente. cebada o de lo otro y uno no lo Y lo sabe. dice, ellos lo comentan, Sí, contiene trazas o pasa con los dulces, los dulces sobre con, todo, puede haber ahí, de cuando uno gluten. lee bien la etiqueta de los ingredientes, contiene las trazas de gluten. No, es importantísimo. Ay, Ujú. doctora, gracias por tu tiempo, por transmitirnos todas estas dosis de sabiduría, sobre todo a todas estas personas que a lo mejor están arrancando con este tema y sienten así ese susto. ¿Será que esto es de por vida? ¿Se puede vivir eternamente así el tiempo que Dios quiera? Sí, con una enfermedad Por celíaca. supuesto. Si tengo todos los cuidados, pues es simplemente algo que voy a estar cambiando es solo en mi alimentación y estoy segura que con Sí, estos tiempos es un tal vez paseo. al principio parece muy difícil, pero Ya. después los pacientes celíacos enseñan al gastroenterólogo, enseñan a sus médicos. Sí, a su familia. A ver, sí, es que, a ver, se vuelve tan importante la alimentación Ujú. en el sentido de que están plenamente conscientes de lo que les hace daño, que se les hace súper llevadero, ya entienden perfectamente qué les funciona, qué no les funciona. Tengo una paciente Ujú. celíaca que siempre me dice, doctora, es que yo tengo mi margen. Cuando se salta porque algo le provoca demasiado, ella sabe que con un bocado no va a desencadenar síntomas. Entonces, ella tiene como Ajá. que un margen pequeño en el que lo puede tolerar. Entonces ella dice, por ejemplo, le provoca algo, ella sabe que tiene gluten, esto está mal, no debería hacerlo, pero Ujú. sabe que tiene un margen pequeñito. Entonces ella dice, un bocadito y claro, lo hace Claro, cada cierto tiempo, pero claro, dice, con un bocadito no desencadeno ningún síntoma. Y qué bien. es una de las mejores pacientes que tengo porque ella desde que se clasificó, todos sus seguimientos endoscópicos han estado ya negativos, pues, o Qué sea, bien. según una clasificación de Marsh que nosotros usamos, Ok. ella siempre está perfectamente controlada. Entonces, Bueno. ahí, como digo, ellos aprenden tanto que pueden sobrellevar su enfermedad. Totalmente. El conocimiento es poder y este autocuidado que tiene que tener el paciente celíaco o intolerante o alérgico, pues va a ser acción. Y la acción es estar muy, muy atento de esa alimentación y de ese margen que pueda tener. Eso es un autoconocimiento maravilloso. Tengo un Sí, margen que puedo usar así sea una vez al mes, pero lo tengo, lo logré le- conseguir. cuando, cuando me lo contó, yo le dije, bueno, es que eso no lo puedes hacer. Y me dijo, pero es que no desencadenó ningún síntoma. Cuando le hice el estudio endoscópico, yo dije, no va a estar bien. No va a estar bien por lo que me contó. Y Y está resulta que perfecta, estaba está perfecto. súper bien. Y no ha Qué bueno. desencadenado más síntomas. Qué Está muy, muy bueno, bien. qué bueno. Yo creo que la mente también ayuda muchísimo a esa conexión con tu intestino, con tu Es microbiota muy y importante, y sí. con Es todo, muy importante. sentirte bien y a plenitud, que debe ser parte de los hábitos, hacer todas esas cosas, mover el cuerpo. Bueno, lo que mandan en prevención de todas esas patologías, esta estoy segura que no solamente los hábitos alimenticios, sino el ejercicio, el estar de buen ánimo, va a colaborar con tener Para el intestino es y para vital. el sistema gastrointestinal, todo lo que implique Sí, manejo del estrés, ejercicio, una dieta adecuada, una vida sana, bien, va a mejorar la parte gastrointestinal y creo que en todas las patologías, de verdad, o es sea, eso así. va de la mano. Ujú. Es así. Gracias, doctora, por Ujú. recordarlo, por recapitularlo, por diferenciar. Yo me iba por dos y resulta que el alérgico no lo tenía dentro de mi disco duro. Hoy aprendí esta tercera clasificación y feliz con todo este aporte que acaba de dar en este espacio de Expresando Salud. Vamos a dar las redes sociales para que las personas por allí puedan conectar contigo.
Gracias a ustedes por la invitación. Mis redes sociales son en Instagram, me pueden conseguir como Gastrodías y bueno, esa sería como que mi red principal. Gastrodías, arroba Ujú, gastrodía en Instagram, que por allí te contactamos. ujú. Gracias a todos los que se quedaron hasta aquí, recordando siempre que la vida es una sola, así que a sonreír y ser feliz. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao, doctora, gracias. Chao, hasta luego. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.